La parábola de la higuera. Capítulo 1. Aprendan la parábola de la higuera. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesucristo nos propuso una parábola profética. ¿Qué significa la parábola de la higuera de Mateo capítulo 24, versículo 32? ¿Y cómo se relaciona con la frase, les aseguro que no pasará esta generación? Nuestro Señor Jesucristo respondió a las preguntas directas que le formularon sus discípulos en Mateo capítulo 24 respecto de 1. La destrucción del segundo templo. 2. La señal de su venida. 3. Y del fin del mundo. Y como parte de la respuesta les ofreció la parábola de la higuera. Muchos estudiosos de la Biblia han propuesto y sostenido que la higuera reverdeció desde que Israel fue declarado un estado reconocido por la ONU en 1948, o desde que fue tomada por los judíos la ciudad de Jerusalén en 1967. Nos ha sido enseñado que esa es la aplicación correcta de la parábola propuesta por nuestro Señor Jesucristo. Mientras que yo sé que el establecimiento del moderno Estado de Israel es una grande señal profética, así como también lo es la conquista de la ciudad de Jerusalén, y son acontecimientos proféticos de importancia capital en la profecía bíblica. Afirmo a la vez que ninguno de estos acontecimientos constituye en sí mismo el reverdecimiento de la higuera. Para considerar la interpretación de que la higuera no representa nada especial, sino que solamente es un símil empleado para decir que, así como la higuera y todos los árboles reverdecen cuando el verano está cerca, así se deben cumplir todas las señales para entender que el reino está cerca. Véase el capítulo 8 de este libro, en el subtítulo ¿Por qué les hablas por parábolas? Antecedentes sobre la interpretación tradicional de la higuera y la generación que no pasará. La explicación tradicional de muchos maestros de escatología nos dice que la higuera reverdeció en 1948, cuando Israel se constituyó ante la ONU en un estado, o bien desde que en 1967 Jerusalén fue reconquistada por los judíos en la Guerra de los 6 días. También nos dicen que, en relación a estos hechos, Jesucristo afirmó que no pasará esta generación, y que esta frase significa que la generación que vio el establecimiento de Israel y la toma de Jerusalén no morirá sin que antes venga Jesucristo, y por consiguiente venga también el fin de esta era, o el fin del mundo. La ilusión matemática en profecía. Bajo estas premisas tan fácilmente aceptadas, inmediatamente y de manera natural se dio inicio entre los estudiantes y los mismos maestros de profecía a esos cálculos matemáticos tan famosos, de los cuales la mayoría estamos más que enterados. Contemos 40 años desde el año 1948 y sacaremos, si no la fecha exacta, pues el día y la hora nadie sabe, al menos el año del fin. A. El Estado judío más 40 años, igual 1988. B. La reconquista de Jerusalén más 40 años, igual 2007. Más ilusiones matemáticas proféticas. No hace falta mencionar que aquellos primeros cálculos fallaron, y entonces se nos dijo
Tomemos ahora el Salmo capítulo 90, versículo 10, y asignemos 70 años como el tiempo de una generación, y restémosles los 7 años de la tribulación. Y de nuevo sobrevino entre los estudiantes otra tanda de cálculos especulativos. C. 1948 más 70 igual 2018 menos 7 igual 2011. D. 1967 más 70 igual 2037 menos 7 igual 2030. ¿Qué decir del 2011? Sabemos que fue una especulación fallida. Sin embargo, estas expectativas y métodos son las que generalmente se siguen manejando en muchos círculos cristianos. Esto es un error. Hay que aclarar que tanto maestros y estudiantes hemos actuado de buena fe. Si no podemos saber el día y la hora, al menos tratemos de obtener una posible aproximación al año del advenimiento de Jesucristo a la tierra. Después de todo, ¿no están para ese fin esos pasajes y esas figuras? También escuchamos la insistente exhortación de los muchos promotores de las escuelas o posturas proféticas que nos dicen: señores, hay que abrir y leer el libro de Apocalipsis, pues tenemos la exhortación de hacerlo en el mismo libro. Y pensamos, ¿por qué no tratar de interpretar las profecías y símbolos para hacernos con un diagrama exacto de todos los acontecimientos proféticos? Repito, no existe mala fe en todo esto, pero es necesario aclarar algunas cosas. En primer lugar, esa esperanza de poder llegar a conocer el año de la venida del Señor es algo totalmente antibíblico, así como también lo es la práctica de contar un número de años desde un evento X hacia adelante, para así conocer el cuándo de otros eventos profetizados. La parábola de la higuera no nos fue dada con ese enfoque ni para ese propósito. No es cierto que podamos conocer y dominar todo el cuadro profético bíblico con la precisión tal como para poder elaborar un diagrama exacto de todos los eventos del tiempo del fin. Además, es falso el que usted o yo tengamos verdadera autoridad en el campo de la profecía bíblica solo por habernos graduados de alguna escuela bíblica, por tomar cursos intensivos o por devorar con avidez cada libro de profecía bíblica que sale al mercado. Hay muchas cosas que sencillamente no son como nos las presentan los actuales maestros de Biblia. En tiempos bíblicos se manejaban las cosas de una forma muy diferente y con distintos principios. Un cambio personal de mentalidad. Siendo apenas un adolescente, cuando por primera vez escuché sobre estas teorías y enfoques proféticos, no pude menos que emocionarme ante las grandes expectativas que implicaban los cálculos ya referidos. Pero cuando fui llamado por Dios a estudiar para ingresar al ministerio pastoral, y una vez en el ejercicio de este, pude enterarme y comprobar que aquello que se nos presentaba como el último conocimiento en profecía únicamente equivale, en buena ley, a las mejores opiniones de hombres inteligentes, y en algunos casos no tanto, que en su época nos presentaron sus puntos de vista, su exégesis personal, todo lo cual, y en el tiempo de ellos, parecía tener cierta lógica, coherencia y factibilidad. Después, el mismo desarrollo de la historia contemporánea puso de manifiesto que aquellas respetables opiniones de los maestros que nos antecedieron no correspondían a la realidad de los hechos que ahora estábamos presenciando. Yo mismo fui testigo de algunos cambios o ajustes en la enseñanza sobre la profecía bíblica. Fue una cosa muy curiosa para mí. La enseñanza e interpretación escatológica evolucionaba.
Por ejemplo, mis maestros de Biblia me habían informado que sobre la marca de la bestia se decía, antes de mi generación, que sería grabada en la frente o en la mano derecha con tinta china, el mejor sistema indeleble de aquel tiempo. Luego surgieron las diversas opiniones de los predicadores que nos señalaron los números del Seguro Social asignados por el gobierno. Se pasó de ahí a los códigos de barras, las tarjetas de crédito, la credencial electoral, y hoy está de moda el famoso micro o biochip. No hay duda, las escuelas e interpretaciones escatológicas evolucionan. Pero como todo estudiante sabe, los profetas de la Biblia no manejaban así las profecías bíblicas y su cumplimiento. En concreto, muchas de las teorías, enfoques e interpretaciones de los textos bíblicos que se nos enseñan sobre profecía bíblica han probado ser adaptables y aún desechables con el paso del tiempo. Yo aprendí que en este y otros campos de la enseñanza bíblica, esa autoridad que emana de aprobar satisfactoriamente los estudios de teología sistemática y escatología, no confiere facultad verdadera al predicador, al maestro o al conferencista, sino solamente aquella de conocer y comentar las diferentes opiniones de quienes le precedieron y que afirmaban saber algo sobre el tema. Por el estudio de la palabra de Dios y la oración pude enterarme que existe el concepto de revelación, del que hay muchos ejemplos en la Biblia, por el cual Dios se place en mostrar sus verdades y misterios a aquellos individuos que menos esperaríamos. Siendo esto el desencanto y muchas veces el enojo de quienes se presentan como los eruditos en el campo. Me refiero aquí a entender las verdades y misterios contenidos en las Escrituras y no a conceptos extrabíblicos. Aquí algunos ejemplos de materias y principios que no se enseñan en nuestras escuelas de teología. Daniel capítulo 2, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel conoce e interpreta el futuro y las figuras proféticas en virtud de su ministerio, no de sus propios estudios o investigaciones, y todo su libro sostienen el mismo principio. Daniel capítulo 12, versículo 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Como leemos, Daniel no puede saberlo todo sobre el tema profético. Además, la correcta interpretación o entendimiento de esa porción profética en particular, según aclaró el ángel, debía llegar a su tiempo y solamente una clase de personas la comprendería. Ni a Daniel ni a Juan apóstol, el escriba del Apocalipsis, le fue explicado todo. Esos profetas no tenían el diagrama escatológico completo y a detalle, pero nosotros, paradójicamente, afirmamos tenerlo. Antes de entrar de lleno en el tema del reverdecimiento de la higuera y la generación que no pasará, estoy mencionando brevemente el gran obstáculo en la mentalidad de la Iglesia moderna, el cual se opone a ese concepto bíblico de recibir revelación sobre los misterios de la Escritura, por gracia de Dios, en humildad y por virtud de un ministerio. Una escuela se opone a un concepto revelado. Examinemos esta escena. Los 3 insignes apóstoles del Cordero son invitados
a recibir una revelación. Mateo capítulo 17, versículos 9 al 12. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo una escuela particular de interpretación de las Escrituras se oponía a la revelación que les daba el Hijo del Hombre. Exactamente lo mismo sucede hoy, cuando hombres inteligentes nos dieron su mejor opinión y hoy día los estudiantes y graduados de estas escuelas no hacemos sino sostenernos en lo que aquellos dijeron, porque, siendo estudiantes, ¿cómo podríamos hacer de otra manera? En la lógica de un estudiante no puede ni debe desafiarse esa sintética autoridad, es decir, la de esa escuela o postura ya establecida, la que por cierto no es ni puede ser responsable de lo que se enseña hoy, siendo ya muertos los hombres quienes propusieron y nos sembraron esas ideas, premisas y posturas, las cuales continúan siendo incuestionables para la gran mayoría de seguidores. En la visión de la transfiguración, Jesucristo les aclara a los suyos, quienes eran hombres sin letras, Hechos capítulo 4 versículo 13, que aquellos maestros habían malentendido la mención profética sobre Elías, y que ésta ya se había cumplido, habiéndoles a ellos pasado de noche, aunque les señala también un Elías futuro en Mateo capítulo 17, versículo 11. Los sabios del tiempo de Jesucristo ignoraban muchas cosas de las Escrituras, aun siendo los maestros de Israel. Juan capítulo 3, versículo 10. Hoy nos sucede lo mismo. Llegamos a un punto donde ya no podemos aceptar las límpidas y directas declaraciones de los profetas y apóstoles de la Biblia, sencillamente porque chocan con nuestra escuela o postura ya preestablecida. Por mi parte, yo nunca he dejado de leer y analizar a los llamados expertos en profecía bíblica, pero ahora lo hago con la certeza de lo que es Biblia, lo que es idea, es opinión, es tradición, es postura, es obstinación, dureza de corazón o es ignorancia, incluida la propia. He descubierto que en estos campos es muy importante, tanto para alumnos como para maestros, tener la capacidad personal y la plena libertad de decir no sé, cuando en realidad no comprendemos los pasajes o los misterios bíblicos. También uno de los más grandes obstáculos para llegar a discernir correctamente un punto bíblico es creer que ya lo sabemos. No se puede añadir agua a un vaso lleno. Si creemos y sostenemos que ya lo sabemos todo sobre un asunto bíblico, entonces el Espíritu Santo batallará mucho con nosotros para corregirnos al respecto y hacernos crecer en conocimiento. Esta breve digresión ha sido solamente para ventilar un poco a mis lectores sobre cuál es la forma en la que yo percibo y abordo hoy los temas de profecía bíblica. Disciernan la parábola, no calculen fechas. Notemos las palabras de Cristo. De la higuera aprended la parábola. ¿Se nos dice acaso que hagamos algún cálculo matemático? Ciertamente no. Más bien se nos exhorta a comprender, a discernir lo que esa parábola quiere decirnos. Aprendan esta lección de la higuera, Biblia latinoamericana.
Tomad esta comparación sacada del árbol de la higuera. Torres Amat. De la higuera a aprender la analogía. Dios habla hoy. En esta frase, Jesucristo no nos manda a hacer algún cálculo matemático de años hacia adelante, a partir de algún evento, pero al parecer los consabidos cómputos especulativos están motivados por los versos 33-34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Las frases «conoced que está cerca» y «de cierto os digo que no pasará esta generación» pareciera que nos invitan a calcular el tiempo. En realidad, el saber la cercanía del gran advenimiento de nuestro Señor Jesucristo sí es un concepto bíblico, pero no es bíblico el tratar de computarlo. Dios siempre se maneja en la Biblia por profetas, por señales, por figuras y parábolas, y no por cálculos matemáticos. Entonces, lo delicado del asunto es, si primero erramos en discernir la parábola de la higuera, las aplicaciones de los versos 33 y 34 también serán erróneas. Lo primero es discernir correctamente la analogía planteada, y solo entonces entenderemos los demás conceptos. ¿Ya hemos comprendido la parábola de la higuera y lo que trata de transmitirnos? Si no, ¿cómo aplicar una parábola si aún no la entendemos? El notable uso de esta analogía bíblica. Es muy notable el uso de la figura de la higuera en la Biblia. ¿Por qué razón Jesucristo emplea 2 veces en los relatos del Evangelio la figura de la higuera? Mateo, capítulo 24, versículo 32. Lucas, capítulo 13, versículo 6, 9. ¿Por qué una tercera vez Jesucristo trata con este árbol, maldiciéndolo literalmente, de tal manera que se secó completamente? Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14 y 20 al 21. Si la higuera representa a la nación de Israel, ¿por qué en este tercer acto la higuera se seca hasta las raíces? ¿Acaso fue desechado del todo Israel? Y le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Otra pregunta que ha inquietado a los estudiosos es, ¿por qué Jesucristo maldijo la higuera por no tener fruto, sabiendo, como nos dice el evangelista, que no era tiempo de higos? ¿Qué cosa o a quién representa la higuera en la Biblia? Estas y otras preguntas serán contestadas a lo largo de este libro. Pongamos mucha atención a las citas bíblicas que se refieren a esto, para poder desentrañar el significado de esta inquietante analogía profética. ¿Quién o qué es la higuera? Los estudiosos nos dicen, y tienen razón, que la higuera es una figura que representa a la tierra y al pueblo de Israel. Son los profetas mismos quienes emplean esa figura para referirse al pueblo de Israel y su tierra. Aquí algunas citas bíblicas, por demás claras. Joel capítulo 1, versículos 6 al 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Joel profetiza después de la transmigración de Israel a Babilonia por Nabucodonosor. Él pronuncia juicio para su propio pueblo y para las naciones que los esparcieron y se repartieron la tierra de Israel. Joel capítulo 3, versículo 1 al 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra.
y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Babilonia es ese pueblo innumerable que subió y descortezó, destruyó, la higuera de Dios, el pueblo de Israel. En este pasaje, la figura de la higuera es aplicada directa y llanamente a ese pueblo y a su tierra. Dos elementos esenciales de referencia profética: tu pueblo y tu santa ciudad. Es muy importante notar la mención que hace el profeta Joel de los dos elementos proféticos esenciales en la profecía bíblica. 1. A causa de mi pueblo. 2. Y partieron mi tierra. Este importante detalle no debe pasarse por alto, pues es sobre estos dos elementos fundamentales que el tiempo profético de las 70 semanas fue echado o trazado. Estos dos elementos, el pueblo y la ciudad, están en boca de todos los profetas. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sin duda alguna, son dos los elementos sobre los que está trazado el tiempo y el plan profético: el pueblo de Israel y la ciudad santa Jerusalén. Podemos afirmar, basados en lo que dijeron los profetas, que si el pueblo de Israel o la ciudad de Jerusalén llegaran a ser completamente borrados de la escena mundial y fueran para siempre, entonces la profecía bíblica habría fracasado. Tal es la importancia de estos dos elementos, que son los incuestionables e indiscutibles puntos de referencia en profecía bíblica. Ahora bien, es un dato muy interesante y polémico que el templo o santuario de los judíos no aparezca como una referencia profética de importancia capital en la Biblia, aunque sí lo enfatizan en algunas posturas escatológicas. Un enfoque profético ignorado. Hay un claro énfasis que el profeta hace, y este énfasis, o podríamos llamarlo enfoque, es el mismo que ha pasado desapercibido cuando se piensa en la parábola de la higuera. Joel, capítulo 1, versículo 7, dice textualmente: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. En buena ley, yo no debería ignorar la vid en mi comentario de Joel, capítulo 1, versículo 7, como intencionalmente hice al principio. El texto referido no nos habla solamente de una higuera. Entonces, ¿por qué enfatizar solamente la higuera para mis propios fines didácticos e ignorar la figura de la vid? Esto, por supuesto, no es una buena práctica de estudio ni de una exposición sana de las Escrituras. Es así como nos desviamos poco a poco de los verdaderos, o mejor dicho, de los conceptos esenciales de tales figuras proféticas, mal entendiéndolas. En realidad, en toda la Biblia, los profetas no hacen énfasis ni en vid ni en la higuera. Y entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? El énfasis está en el fruto. Si examinamos detenidamente las escrituras relativas, nos daremos cuenta que todos los profetas enfatizan una sola cosa: el fruto. Después de todo, ¿para qué querría un hombre plantar una vid o una higuera en su campo si no es para obtener los frutos y unos de buena calidad? La higuera, como todo árbol frutal, está hecha para fructificar. Esto es lógico, pero se pierde de vista. Dejemos que los árboles hablen por sí mismos. Jueces capítulo 9, versículo 10 al 13. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles?
La higuera y la vid conocen su función y su objetivo mucho mejor que los intérpretes modernos que nos enfatizan otras cosas. En el estudio de esta figura profética, hagámonos esta pregunta: ¿para qué cuida una higuera? Proverbios capítulo 27, versículo 18. Quien cuida la higuera verá su fruto, y que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Amados hermanos, la enseñanza es: Dios busca fruto en Israel. En el siguiente texto, la esposa, figura profética, es llamada por el esposo cuando la higuera ha cumplido su función. ¿Cuál es esa función? Cantares 2:3. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La higuera debe echar higos y la esposa se levanta al encuentro del esposo. El que lea, entienda. Veamos este otro pasaje. Oseas capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Seguramente el lector juicioso y observador notará que el verdadero énfasis de dicho texto no está en la higuera o en la vid, sino en las uvas y en los higos. Ahora, en el siguiente pasaje, ¿dónde está el enfoque del profeta? Jeremías capítulo 24, versículo 1 al 9. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. No cabe la menor duda, el énfasis en las Escrituras no está en la higuera misma, sino el fruto de ella. Los individuos de entre el pueblo de Israel son esos higos buenos o malos. Este es el verdadero enfoque. Esto es lo que espera Dios de su pueblo Israel: el fruto. Otra vez, ¿dónde está el énfasis en los siguientes pasajes? Jeremías capítulo 8, versículo 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Mateo capítulo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Un árbol frutal debe dar fruto. De hecho, es un oprobio que un frutal solo de hojas. Fue drástica la acción del Señor con la higuera estéril. El Señor le había dado tiempo, pero en vano. En la naturaleza es muy raro que una higuera no fructifique, porque es uno de los frutales más fecundos.
y responde bien en todas las altitudes. En otras palabras, en la naturaleza, una higuera no tiene excusa para no fructificar. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: He aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y la abone. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una parábola dada a los oyentes en Jerusalén, cuando se les exhortaba al arrepentimiento. Noten el reclamo. ¿Para qué inutiliza más la tierra? Atención, la conquista de la tierra de Israel se torna inútil a los ojos de Dios si no se da el fruto esperado en el pueblo. No hay duda, la existencia y aún la supervivencia de la higuera dependen de su fruto. Si la higuera o la vid no dan fruto, se torna inútil su existencia. Cuanto más si se la ha cuidado con esmero. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Bien, pues ya hemos encontrado el enfoque correcto para la interpretación de la parábola de la higuera, la cual Jesús nos desafía a discernir. En concreto, no se trata en esa figura solo del establecimiento del país de Israel en sí, y tampoco se trata solamente de la reconquista de Jerusalén en 1967. Si bien estos eventos históricos son lógicamente imprescindibles para todo el proceso del plan divino, no son sino los medios naturales para que al fin se dé ese fruto tan esperado que enfatizaron todos los profetas en las Sagradas Escrituras. Véase Jeremías capítulo 24, versículos 6 al 7. Una moderna polémica infundada. El país de Israel, por sus mismas leyes, actualmente abriga las hordas de homosexuales que año con año abarrotan las calles de Tel Aviv, en el desfile gay más grande y popular de Medio Oriente. Por hechos y situaciones como esos, muchos devotos líderes cristianos ponen en tela de duda que el Israel de hoy sea ese pueblo santo del que nos hablan las Escrituras. Nos dicen hasta qué punto Israel moderno puede considerarse un pueblo santo. Muchos predicadores apasionados por el tema del sionismo y por esa interpretación parcialmente equivocada del reverdecimiento de la higuera nos han vendido una imagen falsa o exagerada de lo que es hoy el moderno pueblo de Israel. Para ellos la higuera ya reverdeció con el retorno del pueblo judío, la conquista de la tierra y el desarrollo secular de la nación judía. Ya en mis tiempos de estudiante, yo escuchaba las veladas objeciones a aquellas enardecidas enseñanzas contra el diabólico antisemitismo, con el cual, que quede bien claro, estoy en contra, pero que, por la misma actitud radical y desmesurada de los expositores, magnificaban en demasía al moderno Estado judío y a los propios judíos, revolviendo y confundiendo los conceptos bíblicos más elementales, en cuanto a diferenciar entre lo que es judío de sangre, un israelí y un verdadero israelita. Romanos capítulo 9, versículo 6, Juan capítulo 1, versículo 47 al 48. Este sentimiento projudío exagerado y distorsionado de la realidad dio lugar y sigue dando a esas inútiles prácticas de predicadores de raza gentil, poniéndose la famosa kipá a la hora de predicar en las congregaciones gentiles, en una franca violación de las instrucciones del apóstol Pablo. También se levantan predicadores mesiánicos y muy deslumbrados seguidores, algunos de los cuales, líderes y seguidores, a duras penas dominan su propio idioma, queriendo hablar, enseñar y disputar Biblia en el idioma hebreo. Algunos de ellos han mal aprendido algunas palabras hebreas
pero ya se ostentan como expertos.